Hola, buenos días. Vamos a hablar sobre la Gran Depresión de 1929. Estados Unidos de América. La riqueza nacional se duplica. Era una década que el país tuvo una excelente racha. En los años 20 los rascacielos eran cada vez más altos. 23 millones de automóviles salen de las líneas de producción. Había ley seca, pero en los bares clandestinos y los contrabandistas están en alza por primera vez. Los ciudadanos corren a comprar acciones en la exitosa Bolsa de Valores, pero en octubre de 1929 el Dow Jones se desploma en casi 25% tras 2 días de ventas nerviosas. La caída de la bolsa es la más devastadora de la historia estadounidense, pero solo 2% de la población posee acciones. Aún hay esperanzas de que la economía pueda repuntar. El estadounidense común que no posee acciones no siente los efectos igual que las corporaciones y accionistas de la bolsa. La gente que había sobrevivido la emergencia de la bolsa de valores decide asegurar su dinero y depositarlo en el banco. Ese día el banco colapsa. La ola de pánico se riega de una ciudad a la otra, desatando una corrida bancaria a nivel nacional. El sistema bancario del país entra en caída libre hasta que casi todas las agencias se paralizan. Para 1933 28 estados se quedan sin banco alguno. Las personas pierden sus ahorros y cuando la economía se detiene también pierden sus empleos. En ciudades como Chicago o Nueva York, entre la clase obrera, en su mayoría inmigrante, había tasas de desempleo de 50, 60, 70 y hasta 80%. La Gran Depresión castiga a la clase trabajadora, a los pobres, a los inmigrantes afroamericanos. Son las personas. Como menciona sitio web del portal académico UNAM, el campo de los EU fue uno de los lugares donde más afectó la crisis. La fotografía de Dorothea Lange, la madre migrante, refleja esa cruda realidad. Lange realizó una serie de fotografías de la Gran Depresión, pero esta, de 1936, es la más famosa. Al respecto, la fotógrafa comenta: vi a la desesperada y hambrienta madre. Ella tenía 32 años. Me dijo que había estado viviendo de la verdura congelada de los campos de los alrededores y de los pájaros que mataban los niños. Como podemos ver, la crisis del 1929 fue tan catastrófica que la gente tuvo que llegar a esos métodos. Como menciona el sitio web Economía, hubo algunas señales de la venida del crack del 29. Primero que todo, muchos países tuvieron que endeudarse fuertemente para poder adquirir mercancía proveniente del gigante norteamericano. A raíz de esto, el bloque europeo suspendió las compras a USA y las empresas se quedaron con una gran cantidad de inventario sin poder vender. Por otra parte, la renta desigual hizo que algunas personas invirtieran fuertes sumas en acciones con préstamos sin garantía que los bancos no lograron cobrar. Así fue como las entidades financieras empezaron a desplomarse. Los sectores industriales entre 1925 y 1929 disminuyeron su producción al haber una baja demanda debido al bajo poder adquisitivo y la disminución de las exportaciones. Al haber menos ventas, las compañías tuvieron que despedir personal para hacer frente a los costos fijos. En consecuencia, la caída de precios en muchos rubros afectó a las demás organizaciones que no pudieron conseguir financiamiento en la bolsa de valores. Estas fueron señales de alerta que no se tomaron en cuenta, a pesar de que muchos especialistas ya presagiaban esta situación. Como menciona el sitio web Economipedia, las consecuencias políticas fueron, quizás, las más llamativas. Las democracias liberales comenzaron a ser puestas en duda, desde diferentes corrientes políticas e ideológicas. En algunos países, los totalitarismos, de carácter fascista, con Alemania e Italia como principales ejemplos, sedujeron a muchas personas, que ansiaban una salida a la difícil situación que se vivía. Por otra parte, desde otros sectores se comenzó a ver al socialismo soviético como una posible alternativa. A pesar de las muchas diferencias, la intervención económica del Estado, aunque con muchos matices, era un elemento en común. Las intervenciones estatales parecían aptas para paliar los efectos de la crisis. En relación con el ascenso de los fascismos, la Segunda Guerra Mundial puede entenderse como un efecto indirecto de la Gran Depresión o crisis de 1929. Como menciona el sitio web Mi País, la Gran Depresión se inició en Estados Unidos en 1929. Se difundió al resto del mundo mediante la disminución del comercio y los flujos internacionales de capital y la inversión de las corrientes migratorias. España no fue una excepción y fue golpeada, aunque con menor intensidad que otras economías europeas más desarrolladas. La adversa coyuntura internacional intensificó la desaceleración de la actividad económica española, ya visible en 1928, y agravó los desequilibrios estructurales. La crisis económica desencadenó cambios políticos e inestabilidad social. Los problemas económicos contribuyeron a la caída de la dictadura de Primo de Rivera, que arrastró consigo a la monarquía. Ello despejó el camino al establecimiento pacífico de la Segunda República. La inestabilidad política y social fue general en Europa. Ni siquiera la Guerra Civil Española fue una excepción, pues el rearme de los fascismos en Alemania e Italia estaba ya incubando otra guerra europea. La Guerra Civil fue el preludio de la Segunda Guerra Mundial. Por mi parte es todo, espero y les haya agradado. Muchas gracias.